Saludos amigos y amigas, un gran saludo de Álvaro Clemente para Disparata 2 de Argentina, que estén todos muy bien en Argentina. Así le deseo un gran saludo y lo mejor para la Argentina. También a Franklin y Arley Sierra, Franklin y Arley Sierra de Perú, que estén todos muy bien en Perú. Así es, un gran saludo para todos en Perú. Así es. Vamos hoy a hacer otra clase de canto y siempre hay preguntas y entonces con mucho gusto se la tratamos de contestar. Hay una pregunta que siempre la hacen, bueno, pero se contesta, que es si la educación de la voz en el canto, si también para los que son locutores, actores, comentaristas, presentadores, políticos, gerentes, les ayuda. Claro que les ayuda, porque un conferencista, hablando en términos generales, cuando hace sus conferencias, sus discursos, utiliza la voz, lógicamente. Entonces la voz es para hablar, para hacer discursos, para recitar poemas, para hacer conferencias, para exponer temas en la radio, en la televisión, en un teatro, etc. Entonces utiliza la voz. Igualmente que el cantante utiliza la voz para cantar. En los dos casos es fundamental tener un criterio adecuado acerca de la voz. Y son procedimientos que en el fondo son sencillos, pero y se trata de explicar que en forma sencilla puedes manejar la voz. Y hay cosas de rutina, que es tomar siempre el aire. Y lamentablemente, eso básico que es tomar el aire, en forma tranquila, tomamos el aire por las fosas nasales, por la nariz, y cuando exhalamos, cuando hablamos, cuando cantamos, entonces la voz sale, el aire, y sale la voz. Lo peligroso y que no es correcto es tomar el aire por la boca, porque cuando se toma el aire por la boca, ese aire entra directamente por la boca y entonces entra el aire y tomado en esa forma hace daño a las cuerdas vocales. Eso no quiere decir, por eso cuando una persona va a hablar en un escenario totalmente descubierto, lo puede hacer, pero tiene que tomar las prevenciones, porque el aire también va entrando y entonces hay que tomar las precauciones para evitar que cuando esté hablando le esté entrando el aire. Por eso en muchos escenarios buscan la forma para evitar, ¿verdad?, que el aire pueda entrar directamente. De todas formas, la persona, sea un gerente, sea un cantante que está hablando en público donde entra aire, tiene que tomar las precauciones
para evitar esa corriente de aire que está en el ambiente. Entonces hay que tomar el aire y después hay que posicionar la voz. ¿Dónde la posicionamos? Aquí, en lo que se llama la máscara, en toda esta cavidad aquí. Tomamos el aire y emitimos ma, me. Tomamos el aire, mi. Tomamos el aire, no, mu. En una forma tranquila, en una forma diáfana. Evitar el force de la voz, porque la voz por naturaleza suena aquí, ¿verdad? En esta cavidad, no suena aquí, en lo que se llama la garganta, no, es aquí. Y el aire lo tomamos por la naturaleza, por las fosas nasales, por la nariz. Entonces eso no se puede olvidar, pero hay que hacerlo en una forma tranquila, porque no podemos agitarnos, porque eso te hace daño. Si estamos hablando, cuando vamos a hablar, cuando nos toca el turno para hablar en una reunión, nos preparamos, tomamos el aire y exponemos lo que vamos a decir. La otra pregunta es que cuando alguien habla, que está en una exposición, hay veces que se habla en términos normales. Por ejemplo, buenas tardes, ¿cómo están las cosas? Vamos a exponer un tema de la gerencia. La gerencia tiene principios fundamentales, como lo es la planificación, la organización, la asignación de los recursos humanos dentro de una estructura orgánica, la dirección y el control. Y se deben coordinar todos estos procesos. Ahora, si en un momento de la exposición tenemos que alzar la voz, aunque estamos hablando también, a lo mejor estamos hablando en este tono, entonces tenemos que subir. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el aire y proyectamos la voz aquí, ¿verdad? Ya en la cavidad de resonancia la proyectamos. Y por ejemplo, tenemos que cambiar la voz, que estamos hablando en esta forma, y tenemos que subirlo. Entonces tomo el aire. Señoras y señores, estamos hablando en una forma para que se apliquen los conocimientos, porque eso nos va a ayudar a obtener resultados óptimos. Entonces allí subimos el tono. Entonces tomamos el aire, presionamos un poquito el diafragma, ese músculo que está allí, ¿verdad?, entre el pecho y el abdomen. Lo oprimimos o hundimos un poquito, entonces la voz se proyecta más. No. Y se proyecta. Y entonces sin ningún esfuerzo acá, con una presión natural de acuerdo a la nota que vamos a hacer. Porque cuando estamos hablando en un tono normal, tenemos una presión. Y cuando subimos la voz, se aumenta la presión, pero es una presión necesaria y fundamental para esas notas. No podemos exagerarnos, porque entonces nos hacemos daño. Es un poco de presión, pero sin apretar la voz. Entonces, eso nos va a ayudar. Por ejemplo, es como cuando estamos vocalizando aquí, por ejemplo. Mo, 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 mo. Entonces vamos a subir aquí. Mo, 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 mo. Fíjese, ahí hay otra presión. Y si subimos más acá. No, 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 no.
Entonces, fíjense que hay tres fases, ¿verdad? Una que hicimos por aquí. Mo, 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 mo. Otra más acá. Mo, 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 mo. Y otra más acá. Mo, 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 mo. Entonces vimos allí que hay tres presiones. Una con un poquito de presión, otra un poquito más de presión y la otra tiene un poco más de presión. Pero en los tres casos tiene que ser una presión adecuada a la nota que se va a hacer, sin forzarla. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para evitar una presión exagerada cuando tenemos que subir una nota, y se puede cambiar por una presión adecuada combinando el aire con el diafragma, y eso nos ayuda. Ok, muchas gracias por la atención y seguiremos hablando sobre este tema que es muy importante para tratar de mantener un equilibrio en la voz. Bye bye.